¿Cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ha crecido en los últimos años en prevalencia en todo el mundo y la verdad, los médicos que manejamos la enfermedad estamos muy preocupados por este hecho. Con este proceso educativo queremos que se involucre al paciente dentro de la educación y dentro del conocimiento de la diabetes para que tenga más adherencia, tenga más cuidado y tenga más oportunidad de preguntarle a su médico acerca de la diabetes. Mi nombre es Arturo Orduz López, soy médico especialista en diabetes, especialista en pie diabético, soy epidemiólogo. Antes de saber qué es la diabetes, vamos a tratar de hacer un análisis de lo que sucede a nivel mundial. En Colombia se cree que más o menos del 7 al 8% de la población pueda tener diabetes. Ustedes ven aquí unos colores en tono de verde y vemos cómo Colombia está más o menos entre el 7 al 8%, lo cual hace que tenga una alta incidencia y prevalencia de diabetes. Esto es muy preocupante porque la mayoría de personas en el mundo que son diabetes están desarrollando complicaciones crónicas a futuro, pero también es importante porque hay muchas personas que son diabéticas y no tienen ni idea que la enfermedad está presente en su organismo. Y esto es bastante común, especialmente cuando llegan a futuro con una neuropatía diabética, con años de tener la enfermedad y no se habían diagnosticado anteriormente porque la enfermedad, a pesar de que está presente, no da en algunos casos ningún tipo de síntomas. Y otro tema preocupante con respecto a la prevalencia de la enfermedad es que muchas personas son prediabéticas. Es decir, se cree que más o menos en países desarrollados, cerca del 50 o el 60% de las personas tienen sobrepeso u obesidad y estas personas con sobrepeso van a ser prediabéticas y están desarrollando la enfermedad en su proceso, pero no se ha diagnosticado de una manera adecuada. ¿Qué es la diabetes? Cada vez que nosotros consumimos alimentos, llámese desayuno, almuerzo o comida, o picamos cualquier tipo de alimento diferente en cualquier momento del día, este alimento está ingresando al sistema digestivo a través del estómago. Y todo lo que nos comemos, que nos parece rico, exquisito, sabroso, se reúne todo en el estómago y se mezcla con una cantidad de jugos intestinales. Y esos jugos intestinales mandan una señal a un órgano que es el páncreas, ahí está el azúcar, y ese páncreas es el encargado de producir insulina de acuerdo a la cantidad o el tipo de nutriente que estamos consumiendo. De tal manera que si yo como un alimento rico en azúcares, voy a producir mucha insulina, pero si como una cantidad de alimento pobre en azúcares, produzco una pequeña cantidad de insulina apenas suficiente para esa cantidad de alimento. Cada vez que nosotros nos alimentamos, también estamos produciendo una serie de sustancias intestinales, básicamente unos péptidos que llamamos el más principal, el GLP-1, que activa también la producción de insulina basado en la cantidad de alimento que está llegándole al estómago. Todos los nutrientes que nosotros consumimos se reabsorben a través de las vellosidades intestinales y pasan por el sistema porta al hígado. El sistema porta es como un sistema de circulación exclusivo del hígado y todos los alimentos se reúnen en el hígado básicamente en forma de tres componentes: carbohidratos, grasa y proteína. Cada una de estas sustancias va a cumplir una función diferente dentro del organismo, pero aquí nos vamos a enfocar básicamente en los carbohidratos, que es sinónimo de azúcar, es sinónimo de glucosa. Todos estos nutrientes que se reúnen en el hígado pasan por el sistema circulatorio, por las arterias, a la sangre, a todo el organismo, a todo el cuerpo. Y ese azúcar dentro de la sangre
nos marca un nivel normal en sangre que está presente en todos los seres humanos, ya sea en estado de ayuno o ya sea en estado de poscomida. Este alimento necesita transportarse al interior de las células vitales y el transportador básico es la insulina, que se produjo desde el comienzo, que acompaña el alimento al hígado y lo acompaña en la sangre, y esta insulina es como una especie de puente que sirve para que el azúcar sea transportada desde la sangre al interior del organismo a todas las células esenciales y no esenciales, es decir, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel digestivo, urinario, a nivel de los músculos, a nivel de todo nuestro sistema orgánico. Se necesita azúcar, que es importante y es la principal fuente de energía, y que siendo la principal fuente de energía es básico para el funcionamiento del cuerpo. Todas las células del cuerpo necesitan azúcar. El azúcar es un nutriente importantísimo. En la medida en que todos funcionamos balanceados, la cantidad de alimento que estamos consumiendo, si es en poca cantidad, seguramente va a hacer que mantengamos un peso delgado. Si es en cantidad exagerada y sobre todo rica en grasas y rico en azúcares, seguramente que va a producir dentro del cuerpo obesidad, porque es nutrientes extra. Y si es normal, pues seguramente vamos a mantener un cuerpo con una estructura normal. Lo importante es saber que cada vez que consumimos alimento, ese alimento hace que se produzca insulina, y esa insulina es el puente importante que hace que pase el azúcar de la sangre al interior de cada célula del cuerpo para su funcionamiento normal. Si la insulina no se produce o si la insulina no funciona, podemos hablar de que es el fenómeno fundamental para la producción de azúcar en la sangre, o definido como la diabetes. Si la insulina no se produce, no existiría una molécula que sirviera de puente para el transporte del azúcar en la sangre, y de esta manera seguramente el azúcar se va aumentando dentro del sistema sanguíneo, y es cuando sube por encima de 126 y el azúcar comienza a aumentar progresivamente, haciendo que se aumente el valor del azúcar. Esto es grave porque en la medida en que se suba el azúcar en sangre va a producir problemas circulatorios, especialmente problemas a nivel de las grandes arterias, como accidente cerebrovascular. La primera causa de enfermedad coronaria en el mundo es producida por la diabetes. La diabetes también puede dañar los nervios periféricos, produciendo neuropatía diabética. La diabetes también produce daño en el riñón, se llama nefropatía diabética. El riñón es un filtro que más adelante vamos a ver. Se va a producir daño en los ojos, generando retinopatía diabética. La mayoría de ciegos del mundo son personas diabéticas, de tal manera que el azúcar en ayunas, antes del desayuno, después de haber pasado una noche sin haber comido nada, normalmente debe estar menor de 100, pero a cualquier hora del día ese azúcar puede estar de 70 a 140 como valor máximo a cualquier hora del día. Entonces, si tenemos un glucómetro para medir la glucosa, nosotros podemos conocer nuestro nivel y saber si estamos fuera del valor normal, que pueda ser difícil de detectar. Es importante saber cómo se diagnostica. La enfermedad se diagnostica haciendo pruebas de sangre. Es lo que nosotros llamamos glucosa en ayunas. Se toma una muestra sanguínea y si el azúcar da entre 70 y 110, nosotros podemos pensar que esa persona es normal. Si hacemos una glicemia después del desayuno, la glucosa puede dar entre 70 y 140, eso también se considera normal. Si el azúcar nos da mayor de 126, decimos que la persona tiene diabetes, pero si el azúcar da mayor a 200, a cualquier hora del día también decimos que el paciente tiene diabetes. Es decir, tenemos unos valores en ayunas para decir que es normal, entre 70 y 110,
tenemos unos valores para diabético en ayunas mayor de 126, pero si es después de desayuno, normalmente puede estar entre 70 y 140, pero si está mayor a 200 decimos que es diabético. De tal manera que hay un límite intermedio entre 111 y 125 en ayunas y entre 141 y 199 a cualquier hora del día, que nos habla de personas que tienen prediabetes, es decir, no están diagnosticados como diabéticos, sino son personas que están teniendo ya un fenómeno de alteración que nos avisa que esa persona va a ser diabético en el futuro. Este grupo de personas, generalmente obesas, es muy importante manejarlas porque si se lograra trasladar ese valor de glucosa a lo normal mediante cambios en el estilo de vida, incluso también con medicamentos, nosotros podríamos prevenir que muchas personas no evolucionaran hacia la diabetes. Otra manera de mirar el azúcar es tomando azúcar en el dedito, se llaman glucometrías. Esas glucometrías, si se toman a cualquier hora del día y el paciente tiene síntomas y dan mayores a 200, nos pueden indicar también que la persona pueda tener diabetes. Sin embargo, es muy importante saber que no es suficiente para el diagnóstico y es necesario corroborarlo con un examen de azúcar en el brazo en ayunas. Y otra manera es hacer un examen en sangre que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada me da el valor del azúcar de los 3 últimos meses antes de que venga el paciente y es como una especie de memoria en donde me dice cómo estuvo el azúcar en el paciente en los 3 meses anteriores. Ese valor de hemoglobina glicosilada normalmente en personas sin diabetes debe ser menor de 5.5, en personas prediabéticas debe estar menor de 6.5 y en personas diabéticas debe estar o está usualmente mayor de 6.5. Sin embargo, los pacientes diabéticos, cuando están bien controlados, pueden tener el valor menor a 6.5, por ejemplo 5.5, y eso me dice que el paciente está en buen control. Ese valor de hemoglobina glicosilada corresponde a un valor de azúcar, es decir, si mi hemoglobina glicosilada está en un valor de 9, yo puedo pensar que mi azúcar estuvo en promedio día y noche alrededor de 212 miligramos por decilitro en promedio en los últimos 3 meses, lo cual indica que el paciente estuvo en mal control. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes se mantengan en valores de normalidad, que implica una hemoglobina glicosilada en 5, 6 o 7, alrededor de los cuales pensamos que el azúcar pudo haber estado en promedio día y noche en valores entre 90 y 150 miligramos por decilitro. Entonces la hemoglobina glicosilada es otra forma de mirar el azúcar que es muy importante y que es de un gran valor diagnóstico. Cuando la persona tiene las glucosas muy altas, así se sienta bien, con hemoglobinas glicosiladas altas, pues nosotros nos vamos a dar cuenta cuando lleguen al control. Entonces el valor de hemoglobina glicosilada es una forma importante de evaluar este tipo de pacientes. El manejo de la diabetes se ha enfocado siempre alrededor del azúcar. Sin embargo, hoy en día sabemos que es un perfecto balance entre lo que el médico o el equipo médico quiere hacer con ustedes, y aquí en el equipo médico yo quiero incluir a la enfermera educadora, a la nutricionista, a las personas de apoyo, a las enfermeras, los enfermeros, etcétera, que están, incluso los mismos pacientes a veces sirven de apoyo, y ese es el equipo médico básico que se ocupa básicamente de tratar de controlar el azúcar en el paciente, y el otro balance del tratamiento lo da el propio paciente. Es decir, el enfoque integral de la enfermedad no está formado solo por el equipo médico, sino que también está conformado con el paciente como parte del proceso. Por lo tanto, es nuestra obligación examinarlos, y cuando ustedes llegan nosotros hacemos un examen muy especial, es un examen que está muy enfocado a las complicaciones que puedan producir la diabetes en la persona. Nosotros estamos muy enfocados en manejar medicamentos que puedan servir y que puedan ser útiles y que puedan evitar el riesgo de que se sube el azúcar con los mínimos efectos secundarios o previniendo los efectos secundarios, pero es nuestro deber, además de examinarlos y formularlos, también hacerles educación en diabetes, ya sea una educación en grupo o también
una educación individual y de eso en la consulta pues nos hemos ocupado casi durante todo el tiempo que hemos estado en el consultorio. Por el lado del paciente, pues es muy importante el manejo. En diabetes sabemos que la diabetes es una enfermedad básicamente nutricional y si el paciente sabe cuál es su tipo de dieta, sabe qué alimentos debe consumir y a qué horas debe consumirlos, el paciente debe cumplir un régimen de comida que sea específico y que sea adecuado. El paciente también debe cumplir para una actividad física las recomendaciones importantes. La actividad física forma parte del tratamiento de la diabetes. Si no se hace actividad física, es muy posible que el control de la diabetes no sea tan adecuado. Y por último, el paciente debe automonitorizarse. Ese automonitoreo o ese autocontrol no solamente implica hacerse niveles de azúcar, sino también controlarse el peso, controlarse las glucometrías y también controlarse las cifras de tensión arterial para mirar momentos en que el paciente pueda tener hipertensión. A veces es difícil saber cuándo el paciente pueda ser hipertenso. A veces llega al consultorio y el paciente está normotenso, como pasa muchas veces con ustedes, que llegan al consultorio, se les toma la tensión y la tensión está perfecta. Sin embargo, también es cierto que esa cifra de tensión arterial que estamos tomando en el consultorio puede no ser cierta en cuanto a que el paciente sea hipertenso en su casa. Por eso es muy importante, dado que la hipertensión es el enemigo oculto, que los pacientes se tomen la tensión arterial de una forma juiciosa y continua. Seguramente habrán muchas dudas y muchas expectativas acerca de la diabetes, acerca de la dieta, y seguramente todas esas expectativas pues toca contestarlas porque hay muchas dudas alrededor de la enfermedad. Seguramente que sabemos que la enfermedad tiene un factor importante que es el daño arterial y el daño arterial tiene un factor importante que es la enfermedad coronaria. El objetivo más importante en el manejo de la diabetes es cuidar que la persona no se nos muera de un infarto o que no se nos complique con una enfermedad coronaria. La diabetes tiene muchas complicaciones, pero quizás el objetivo más importante es la prevención y el tratamiento de la enfermedad coronaria, que se manifiesta, esto es una fotografía microscópica donde se ve la arteria rota, que es la misma arteria que se ve aquí rota, que se va rompiendo progresivamente en la medida en que vamos acumulando grasa y en la medida en que vamos acumulando colesterol. Y cuando esta arteria se termina de romper definitivamente, va a obstruir las arterias y seguramente una arteria tapada va a producir un dolor precordial y ese dolor precordial se va a manifestar como un infarto. Por lo tanto, es muy importante en el manejo de la enfermedad el entendimiento de los factores de riesgo que puedan producir enfermedad coronaria. Pero hay otro antes de la enfermedad coronaria que hemos tratado de orientar y que hemos tratado de disminuir en las personas diabéticas, que es el diámetro de la cintura. Hoy en día sabemos que el tener la cintura más de 90 centímetros en la mujer y más de 94 centímetros en el hombre ya es un factor de riesgo, puesto que la grasa de las vísceras que están aquí metidas dentro del estómago es la misma grasita que está rodeando las arterias coronarias del corazón. Entonces, medir la intensidad de la grasa abdominal sería un equivalente a mirar la grasa que está depositada en el corazón y por lo tanto un factor de riesgo. Es una forma indirecta de saber cómo andan las arterias del corazón, pero nos ha resultado bastante efectivo y los estudios nos han demostrado que el diámetro de la cintura constituye una de las medidas más importantes hoy en día para evaluar el riesgo coronario de los pacientes con diabetes. También quiero decirles que la diabetes es una enfermedad nutricional y uno cuando es diabético tiene que pensar en hacer cambios importantes desde el punto de vista nutricional, puesto que si el paciente sigue comiendo todo lo que le guste y todo lo que se le atraviese, como las bebidas ricas en calorías, como los alimentos ricos en grasa, seguramente la diabetes va a producir sus efectos y va a aumentar la mortalidad en las personas
haciendo que viva menos y con menor calidad de vida, porque uno puede llegar a esta edad, uno puede llegar a la edad adulta con una buena calidad de vida, pero sin tener enfermedades. Pero cuando el diabético no fallece por enfermedad coronaria, pero se complica con alguno de los elementos que va a producir la enfermedad, de los daños que va a producir en los diferentes órganos, la calidad de vida seguramente será inaceptable y seguramente el paciente pues va a vivir muy desmejorado gracias a los síntomas de la enfermedad y gracias a las complicaciones. Lo otro también es que la diabetes es una enfermedad familiar. Cuando hay alguien diabético en la familia, los pacientes dicen, sí, mi abuelita era diabética y mi hermano es diabético. En diabetes hay que meter a toda la familia dentro del sistema de la enfermedad por muchas razones. La primera, porque seguramente ellos van a ser los diabéticos del futuro y seguramente van a tener como una enfermedad que se caracteriza por transmitirse genéticamente, que no tiene una genética exacta en cuanto a que todo el que es diabético no quiere decir que sus hijos vayan a ser diabéticos propiamente, pero sí tiene una gran carga genética en el sentido de que si el hijo del diabético se deja engordar, posiblemente sí va a ser diabético, de tal manera que hay que involucrar a la familia en el control de la enfermedad, hay que invitarlo al consultorio para que entre a consulta con ustedes y hay que enseñarle al médico también para que deje entrar a los familiares del paciente a la consulta, que se entere de qué es lo que está pasando y que seguramente ayude a hacer la dieta y ayude y colabore en función de que el paciente tenga hábitos de vida saludable. De tal manera que el involucrar a la familia es importante. Es importante también asistir a los controles. Si el diabético no vuelve, el diabético es un ser que está inflamado por dentro, gracias a que la enfermedad internamente está generando un proceso de inflamación que no es aparente en cuanto a que el tejido no se inflama, no se enrojece, no se hincha, pero las arterias internamente sí están inflamadas y están produciendo daño. Y la única forma de darnos cuenta que el paciente tiene una complicación es cuando el paciente asiste a los controles. No a que le den la fórmula, no a que le transcriban medicamentos, sino también a que el médico pueda evaluarlo de una forma precisa. Es muy importante hacer autocontrol, es decir, el paciente debe controlarse el peso. Aquí ve la paciente que ya lleva su pesa lista para usar, está comiendo vegetales para no engordarse, o sea, es una paciente que ya aceptó el cambio en los hábitos de vida. Es muy importante que nuestros hijos se cuiden, porque si yo les enseño buenos hábitos de comida, ese hijo dentro de 20 años se va a estar comiendo una manzana y no se va a estar comiendo una hamburguesa o no se va a estar comiendo comida chatarra, que es lo que produce obesidad. Así es de que tenemos que educar a nuestros hijos en esos cuidados. Debemos hacer dieta, sí, seguramente la dieta es fundamental, pero no dieta definida como una dieta estricta, una dieta que produce angustia, que produce ansiedad en el paciente, porque muchos pacientes suponen que dieta es sinónimo de prohibirles absolutamente todo, sino una dieta acordada con la nutricionista, en donde el paciente culturalmente le explica qué tiene él por costumbre consumir y seguramente organizando la cantidad de calorías que necesitamos consumir, se va a poder hacer un régimen de alimenticio más que una dieta adecuada para el paciente. También es muy importante dentro del proceso hacer actividad física. Está demostrado con grandes estudios el beneficio de la actividad física, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y por último también mirar la parte emocional. El paciente debe ser una persona feliz, debe ser una persona que esté estable, que no tenga dolores, que se sienta cómodo, que a pesar de que tenga diabetes pueda sobrellevar su enfermedad y a pesar de que la enfermedad esté produciendo complicaciones, evitarlas al máximo desde el comienzo y entre más rápido se controle el paciente, seguramente que va a haber un efecto mucho más favorable en el control de esta enfermedad. Es importante tener cuidado en la prevención de la enfermedad coronaria, por lo tanto, es importante que la persona nunca fume. El cigarrillo es uno de los elementos que más daño produce en las arterias y a veces las protegemos con aspirineta
para evitar que el paciente haga enfermedad coronaria, y esto forma parte de las medidas preventivas desde el punto de vista cardiovascular. Este es un grupo de especialistas en diabetes y esto es simplemente una fotografía para decirles que todos los que manejamos diabetes queremos enfocarnos en lo mismo, queremos estar mirando las mismas cosas, no queremos tener diferencias en conceptos y el propósito de esta charla es tratar de que entiendan bien la diabetes para que puedan entenderse con sus médicos y poder tener educación continua y de esta manera hacer de la diabetes algo más llevadero. Esto es un grupo de pacientes común y corriente que asiste a sus conferencias y ojalá que cuando se trate de hacer actividad educativa, ojalá todos levanten la mano y entonces todos estén animados a hacer actividad, pero que sea una actividad donde todos se rían, donde todos estén felices, donde el sentido de la vida y el conocimiento se unan en función de la enfermedad y en función de la mejoría y el bienestar del paciente. 10 elementos importantes que debe tener la consulta. Ustedes saben que el médico le revisa sus exámenes de laboratorio, él mira su colesterol, su azúcar y su tensión arterial. Eso significa hacer una evaluación de los factores de riesgo cardiovascular, pero también una consulta implica hacer un buen diagnóstico de las complicaciones microvasculares y macrovasculares, es decir, de las pequeñas y de las grandes arterias, y esto significa un diagnóstico lo más temprano posible por parte del médico. Pero por parte del paciente es fundamental también prevenir las infecciones, por eso todos los síntomas que tengan debe decirlo, y un buen apoyo psicológico en función de que el paciente esté emocionalmente estable, y esto significa un buen seguimiento. Esto aparentemente es tarea del médico, pero por el lado del paciente es muy importante que no se aumente de peso, que haga un régimen alimenticio adecuado y que haga actividad física. De tal manera que ustedes, queridos pacientes que salen del consultorio, en el momento en que se van, ya la enfermedad es de ustedes. Uno los examina cada 2 meses, de tal manera que los examina 6 veces al año, durante 30 minutos a 1 hora, y es posible que esas 6 horas que se les dedica al año no sean suficientes y que ya en su casa todo dependa seguramente del cuidado que tenga el paciente, y eso significa estar educados y saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos con la enfermedad.